Muchas gracias. Vamos a abrir la palabra del Señor. Levítico capítulo 4. ¿Cuál? Levítico, Antiguo Testamento. ¿Cuál? Dios nos ama. Amén. Dios nos ama. Vamos a mirar hoy el amor de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en donde Él quiere que nosotros nos encontremos con Él. Vamos a encontrarnos con Él hoy en un sitio muy especial. Levítico capítulo 4. Es el tercer. Está Génesis, Éxodo, ¿y sigue? Levítico. Muy bien. ¿Ya lo tienen todos? Amén. ¿Listo? Levítico capítulo 4 dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Pongámosle cuidado a esa palabrita expiación, ¿vale? Dice versículo 4: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación, vemos otra vez esa palabra aquí, ¿no? Expiación. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Versículo 16, vamos. ¿Listo? Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que estará delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón.
perdón. Versículo 21 dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por la congregación. Vamos a dejar entonces un momentico hasta ahí. El Señor me llamaba la atención acerca del lugar en donde nosotros debemos estar. Y si bien estamos leyendo una palabra que es de pronto poco difícil para nuestro tiempo, ¿cierto? Porque está hablando del sacrificio de animales, ¿cierto? Cosas pues muy terribles, muy duras, ¿cierto? Habla de la sangre, del riñón, de que le sacan las entrañas, son cosas bien tremendas, ¿no? Pero si bien nosotros nos damos cuenta, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tiene un grado aún mayor, ¿sí? Podemos decir que dolor, ¿sí? Sufrimiento, cosas tremendas. Él vivió allí en la cruz, y aún antes de la cruz, cuando Él estuvo orando en Getsemaní, ¿sí? Era necesario que hubiera una expiación, pero vamos a mirar qué significan algunas de estas cosas. Recuerdan que les decía que miráramos y que tuviéramos en cuenta esa palabra, qué significa expiación, qué significa esto. Entonces, el Señor hoy quiere que nos encontremos con Él en el lugar de la cruz. Él quiere que hoy, una vez más, tal vez muchas veces hemos escuchado estas palabras, tal vez muchas veces nos han hablado acerca de la cruz, ¿verdad? Pastor Mauricio ha predicado mucho acerca de eso aquí, en este altar, en este día. Pero vamos a poner delante del Señor esta palabra, este tiempo, y que el Señor nos revele en nuestros corazones. Yo les pido que pongan todo su corazón en entender estas palabras, ¿sí? Y es sí, que el Señor haga algo sobrenatural en nosotros, algo de su naturaleza divina descienda a nuestras vidas hoy, para que esta palabra nos sea revelada y para que nosotros podamos mantener en la cruz, allí encontrándonos con Él, no solamente arrodillados delante de la cruz, sino que dice su palabra también que con Cristo somos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Esa es la palabra que el Señor quiere darnos en este día. Entonces, si vamos y miramos lo que significa expiar, significa sufrir un castigo por haber cometido una falta. ¿El animalito había cometido la falta? ¿Quién había cometido el pecado y el error? El pueblo. Sí, pero también habla de cosas individuales, ¿cierto? Por eso les leí ciertas partes, o sea, hasta cierto punto, habla de la congregación, porque hay pecados que se cometen en conjunto, hay pecados de país, hay pecados de familia, ¿sí? Hay pecados en los que hemos participado muchas veces nosotros por no poner un freno, hay pecados individuales, hay pecados que aún no conocemos, que son ocultos, que tenemos una cantidad de velos en nuestra vida y no los conocemos. Pero en esta hora, en este día, vamos a pedir al Señor que nos revele estas cosas, que Él haga su obra poderosa en nosotros, para que podamos entender ese amor, como les decía al principio. Dios nos ama y Él quiere que nosotros estemos constantemente con Él todo el tiempo, en todo tiempo y en todo momento, ¿vale? Vamos a mirar también la palabra en Isaías 52. Isaías 52. Isaías, también Antiguo Testamento, profetas mayores. Isaías 52. Isaías 52, versículo 13 en adelante. 13. 52, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Hay algún título allí en sus Biblias? ¿Qué dice?
del siervo de Jehová. Vamos a mirar esta parte de la palabra. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Seguimos en el capítulo 53, ¿listo? Dice el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Sí? Vamos en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, versículo 10, ¿cierto? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Justificará qué? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esto lo habla Isaías, está más o menos unos mil años antes de Jesucristo. Esta profecía, una de las más impresionantes acerca de todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, pero también nos hace entender la posición en la que nosotros estamos como cristianos, ¿sí? Como creyentes, ¿sí? El amor de Dios y la misericordia que Él ha tenido. Mire, yo le digo una cosa: para cada uno de los que estamos acá es un privilegio que el Señor haya quitado alguno de los velos, ¿sí?, que teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder conocerlo. Hay muchas personas aquí, vecinos, familiares, mucha gente a nuestro alrededor que no lo entienden, que no lo saben, y que están, ¿en qué anda la gente hoy? En pecado, en depresiones, en tristezas, ¿cierto? Enfermos, ¿sí?
En idolatría. ¿En qué más? ¿En qué otros pecados vemos en este tiempo? Alcoholismo, drogadicción, en los pecados de inmundicia sexual, de impureza, que esos pecados tienen que ver mucho cuando es la fornicación. Es algo que nosotros, obviamente todos los pecados van en contra de Dios, pero sobre todo en contra de nuestro cuerpo, porque es un pecado que daña nuestro cuerpo. ¿Sí? Somos templos del Espíritu Santo. Claro, cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, entonces vemos todos estos pecados, dice la palabra aquí, que por nuestras transgresiones murió Jesucristo, por nuestros pecados. Pero, ¿qué significa pecado? Vamos a mirar, ¿vale? Dice la palabra, de la palabra pecado, en el versículo, vamos a devolvernos un momentico al Levítico 4:3. Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Acá nos está hablando de pecado, ¿cierto? Dice, vamos a mirar Jueces 20:16. También es un 20 jueces 20, sí, 20, capítulo 20:16. Dice aquí, de toda aquella, bueno, espera un momentito que ustedes lo ubiquen. ¿Listo? Dice la palabra. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entonces aquí la palabra pecar está asociada con la palabra errar, error, ¿sí? Les voy a contar un poquitico acerca de esta historia que habla aquí en Jueces, y era que los benjamitas, la tribu de Benjamín, ellos tomaban la onda. ¿Se acuerdan de David, lo que estaba predicando el pastor Mauricio estos días? Entonces ellos tomaban la onda, ¿sí? Tomaban la piedra y lanzaban, pero dice, mire lo que dice aquí, dice con la mano izquierda, ¿cierto? ¿Sí? Dice con la mano izquierda, y adicional a eso, un cabello, que es un cabello, una cosa súper delgada, ¿cierto? La lanzaban con la mano izquierda y no erraban. No erraban. Entonces, ¿cómo podemos nosotros relacionar el pecado con esto? Dice que el pecado es no errar con la onda, es no errar en el blanco, ¿sí? El pecado es todo lo que nosotros hacemos que está por fuera de lo que es agradable a Dios, ¿sí? Que tenemos todo el resto de lugar después de que vemos el cabello, ¿cierto? Es decir, darle al blanco es hacer la voluntad de Dios, darle a ese cabello, ¿sí? Pero nosotros pecamos cada vez que nosotros hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces se pone como más difícil la cosa, ¿cierto? Se pone un poco más difícil. Pero miremos lo que dice aquí la palabra del Señor. Miremos 2 de Corintios 5:18. Sí, ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. 2 de Corintios
5:18. Pero voy a leerles desde el versículo 11, bueno. Dice aquí la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces vemos cómo está el pecado, cómo el pecado es, ¿cierto? El errar el blanco, el errar de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y el pecado también trae algo denominado la muerte espiritual. ¿Qué es eso? ¿Qué es muerte? ¿Qué pecado? Separado de Dios, exacto. Entonces la muerte, lo que significa, y aún la muerte física también lo que es una separación, ¿verdad? Separación del cuerpo y el alma, ¿sí? Y el espíritu. Entonces, Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos, nos da la oportunidad en este tiempo de que le busquemos. Es en este tiempo, es en esta hora en donde nosotros debemos poner delante de su presencia esos pecados que hemos cometido. Venir a Él en un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Yo veo el pecado, yo sé que esto es pecado, ¿sí? Como les hablaba ahorita acerca de que hay pecados que no conocemos. ¿Por qué no los conocemos? Puede ser que no hayamos leído la Biblia, ¿verdad? Hay pecados que no conocemos porque a veces, como les hablaba, también tenemos unas vendas terribles en nuestra vida. Hay cosas que hacemos que muchas veces, cuando no ha venido el Espíritu Santo en nuestras vidas, no los conocemos, no los vemos, ¿sí? Pero en este tiempo es necesario que nosotros entremos en un profundo arrepentimiento delante de Dios, para pedirle que Él nos revele, que Él nos muestre ese pecado, para poder entrar allí en la cruz y decirle que esos pecados sean puestos por completo en su cruz, ¿sí? Para que podamos tener algo llamado libertad. ¿Sí? Libertad. Vamos a mirar algunas otras cosas aquí. Vamos a mirar. Hay un solo mensaje que va a cambiar nuestra vida por completo. Es el mensaje que estamos leyendo en este día, que estamos mirando, que estamos estudiando. El significado de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no tiene que ver con como si fuera un amuleto,
¿sí? La cruz de Cristo no es un agüero, ¿sí? Ni tampoco la sangre del Señor. Dios nos guarde de tomarla como esto, ¿sí? Sino más bien es ese amor que ha tenido Dios por nosotros, esa misericordia, ¿sí? La cruz trae en sí misma cicatrices de Cristo, ¿sí? La cruz en sí misma trae las manchas de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como leíamos ahorita, como leíamos en Levítico, ¿qué hacían con el animalito? Lo degollaban, ¿cierto? Le sacaban la sangre. ¿Qué más le hacían? Exactamente. La sangre era derramada por completo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, la cruz de Cristo representa culpabilidad, muerte, dolor, sufrimiento que merecíamos nosotros, cada uno de nosotros, porque vamos a mirar otra palabra aquí, Romanos capítulo 3. Romanos 3, ¿ya lo tienen allí? Quiero que lo leamos todos en una sola voz, ¿listo? Capítulo 3, versículo 23. Sí. ¿Listo? Lo vamos a leer todos, ¿bueno? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, nuevamente. Perdón, por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de ¿qué? De la gloria. Listo. Y vamos a mirar ahí más adelantico, capítulo 6, versículo 23 también. ¿6, 23? ¿Esto sabe qué? Para que se los puedan aprender también. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. ¿Sí? Dice, a ver, vamos a leerlo todos junticos, ¿vale? 1, 2, 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Por qué mataban esos corderitos? Por el pecado. La paga del pecado es entonces muerte. ¿Sí? Exacto. Entonces, yo quisiera que hiciéramos un momento una oración acá, en este mismo punto, porque es muy importante. Pongámonos un momento de pie, por favor. Pues los que se pueden levantar. Esto nos va a ayudar también a que esta palabra nos entre más profundo en nuestro ser, en nuestro corazón, porque falta un pedazo más. Pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor, esta palabra, en sus manos también, esta palabra de Dios. Padre eterno, Rey de gloria, Rey maravilloso y poderoso, en esta hora, Señor, queremos poner delante de tu presencia, Señor, estas palabras que estamos leyendo, Señor, que tú tomes por completo, Señor, nuestro ser para que sean reveladas estas palabras a nuestras vidas, Señor. Que entendamos, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Que entendamos, Señor, que nosotros hemos sido malos, Señor. Que hemos cometido muchos pecados, Señor. Aún en este mismo momento, Señor, podemos estar cometiendo pecados con nuestra mente, Señor. Podemos estar, Señor, haciendo lo que no es agradable a ti, mi Dios, todos los días, con iras en nuestras casas, Señor, con contiendas, contestando mal, diciendo mentiras, Señor. Padre, pero en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú traigas revelación de nuestros pecados a nuestras vidas. Mi hermano, yo le pido que en esta hora usted traiga memoria a esos pecados y ahí con usted delante del Señor empiece
empiece a decirle, Señor, perdóname, mira, yo hago esto, perdóname porque, bueno, usted sabe, usted lo sabe con el Señor. Delante del Señor ahí dígase, perdóname, Señor, porque muchas veces he tenido por poco tu palabra, Señor. Te he menospreciado, amado Padre eterno. Señor, en esta hora queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Padre precioso y glorioso. Queremos, Señor, que tú traigas esa confirmación a nuestras vidas, Señor, de todo aquello de lo que nosotros debemos arrepentirnos, de todo lo que debemos, Señor, pedirte perdón, Padre mío. Porque dice tu palabra, Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Señor poderoso y glorioso, nosotros sabemos, Señor, que te hemos recibido en nuestra vida, con nuestro corazón, Señor, que nos hemos entregado a ti para que tú obres en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Pero nosotros en esta hora queremos pedirte perdón por todos los pecados, Señor. Pedirte perdón, Señor, por la omisión. Pedirte, Señor, perdón por la acción, Señor, por todas las cosas que hemos hecho, Señor, en las que te hemos desagradado. Mi hermano, mira, pídelo ahí en esta hora, porque es muy importante que venga el Espíritu Santo a traer ese convencimiento del pecado en nuestras vidas. Dígale al Señor que le quite ese corazón de piedra que tiene ahí. Que este es un momento muy importante en el que tenemos que orar a Dios, en el que tenemos que pedirle, porque tal vez pueda ser algo por lo que el Señor nos vaya a pedir cuentas posteriormente en el cielo. Entonces, ore ahí, mi hermano, ore, no espera que yo esté orando, sino usted abra su boca y ore al Señor en esta hora. Padre eterno, Padre de gloria, Señor, trae esa convicción, Señor, de pecado en nuestras vidas. Trae ese cambio, Señor, trae esa restauración, Señor. Padre, muchos, Señor, pecados que hemos hecho ha sido a causa de tradiciones de nuestros padres, Señor. Muchos de los pecados, Señor, que hemos hecho, Señor, ha sido, Señor, por desconocimiento de ti, Señor. Padre, pero aún conociéndote, Padre mío, hemos hecho muchos pecados también, Señor, de lo cual queremos en esta hora pedirte perdón, que tú traigas, Señor, redención, que tú traigas, Señor, liberación, Señor, de nuestras vidas, de todos estos pecados, Padre. Queremos, Señor, honrarte, bendecirte, exaltarte, Padre, y que tú traigas esa revelación, Señor. Padre, que tú, Señor, por tu Espíritu Santo, nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. En esta hora, Padre, desciende tu presencia, desciende tu unción, desciende tu gloria, Señor, en medio de nuestras vidas, Padre, para que venga un arrepentimiento genuino, Señor, a nuestros corazones y a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vuelvo a sentarse, mi hermano. Muchas gracias. El Señor Jesucristo hizo algo que es ponerse por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios en esta mañana nos dice que Él nos ama, que con amor eterno nos ha amado. Aún desde el vientre de nuestra madre, aún desde antes de que nosotros pudiéramos ni siquiera respirar, ¿sí? Él dice que nos ama con amor eterno, que nosotros salimos de su corazón, ¿sí? Y que Él quiere que hoy nosotros nos encontremos de nuevo con Él, que nos encontremos nuevamente con Él. La cruz se trata de una confrontación que todos nosotros debemos enfrentar. Es importante que nosotros entremos allí al lugar de la cruz. Hay un lugar en el cielo que es el lugar en donde se encuentra allí también la cruz, ¿sí? Nosotros en este tiempo no podemos ir al lugar donde fue crucificado el Señor físicamente, o de pronto, bueno, puede que algunas personas puedan viajar hasta allá y ir, ¿cierto? Terrenalmente. Pero esto no es lo más importante es que nosotros podamos entrar a ese lugar celestial para encontrarnos con Jesucristo en la cruz, para encontrarnos allí con esa cruz, ¿sí? Es necesario que nosotros enfrentemos esto, y una razón por la cual la cruz es una ofensa para muchas personas es porque exige, no sugiere, no le está dando un consejo a usted, le exige un nuevo estilo de vida, un cambio real. Miguel Ángel, ¿quieres contarnos algo? Luis Humberto, ¿no? Bueno.
La cruz entonces nos exige un nuevo estilo de vida en todos nosotros, ¿sí? Dios quiere que nosotros tengamos un estilo de vida diferente, una vida cambiada, una vida renovada. El pecado es una enfermedad en el corazón humano también. Afecta la mente, afecta la voluntad y las emociones, ¿sí? Cada parte de nuestro ser es afectado por esta enfermedad. ¿Cómo podemos romper esa esclavitud? ¿Cómo podemos ser libertados? ¿Sí? Leíamos también, ahorita y hablábamos acerca del ministerio y la reconciliación, ¿verdad? De que con Cristo somos reconciliados con el Padre. Y hay unas características que tiene nuestro Señor Jesucristo: 100% hombre, 100% Dios. Es el único ser humano en la tierra que tuvo las dos características: 100% humano, 100% Dios. Es el único que puede ponerse como puente entre Dios y nosotros. ¿Sí? No hay ninguno más. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Jesús. Solamente Jesús. Él es el puente que nos lleva hacia el Padre. ¿Cierto? Dios nos ayuda a romper estas cadenas del pecado y de la maldad. Leíamos hace un momento en 2 Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Jesucristo está el poder, ¿cierto? Para que tengamos una nueva vida. En esa cruz Dios estaba poniendo sobre Jesús todos nuestros pecados, ¿sí? Esos pecados fueron puestos allí en su cuerpo, ¿sí? Pusieron los clavos en sus manos, lo habían azotado antes. Y yo quiero que vayamos un momento a la lectura en los evangelios. Vamos un momento a Mateo. Ya leímos Isaías, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta cómo fue allí. Ajá. Mateo capítulo 27. No, perdónenme. Vamos un momentico al capítulo 26. De Mateo, sí, de Mateo. Mateo 26, 36 dice. Yo los espero un momentito. ¿Listo? Dice entonces, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos, iba con los discípulos, ¿cierto? A un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Sí? Recuerda que leíamos en Isaías 53 al final, en el último versículo, en donde dice que Él llevó nuestras transgresiones y oró por los transgresores. En ese momento allí en Getsemaní Él estaba orando por nosotros, ¿sí? Dice, versículo 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, a Juan y a Jacobo, ¿sí? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí vemos el cumplimiento de Isaías 53, ¿recuerdan que leíamos angustiado, abatido? Entonces comenzó a entristecerse y a angustiarse. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Vamos a parar un momentico aquí. Cuando estábamos ahorita en la alabanza, ¿ustedes saben cuánto tiempo estuvimos en la alabanza? ¿Una hora? No, una hora. Quiero hacerles otra pregunta y esa sí no me la contesten, contéstesela a usted en su mente. Cuando usted iba a fiestas, cuando usted iba a ver, ¿qué otras cosas les gusta a la gente? A fútbol, a jugar un partido. Estaba más de una hora en esto. Una hora era poquito, ¿no es cierto? 4 horas, 3 horas. Lo digo, o sea, hablo del baile y hablo del fútbol porque son cosas que necesitan actividad física, ¿me van a entender? Por eso les hablo de esas dos cosas. Miren, hermano, yo les digo que me iba a cuando usted esté aquí en la alabanza y en la adoración, y yo felicito a los que se meten con el Señor, de verdad. Y animo a los que no, a que lo hagan. Es una gran bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Yo sé que dice la palabra aquí, ¿no? Que oremos, que velemos, porque la carne es débil. Y no es lo mismo, ¿sí? Que nosotros estemos en la alabanza de adoración cuando no nos gusta lo que estamos haciendo, ¿sí? De pronto venimos obligados, de pronto venimos porque nos trajeron, porque sí, diferentes circunstancias. Pero pongamos todas esas debilidades y esas cosas delante de la presencia del Señor y seamos valientes, esforzados para buscar la presencia del Señor. La presencia del Señor va a llegar aún más fuerte en nuestras vidas. Se nos va a revelar de una manera más preciosa si nosotros peleamos por su presencia. Y pelear no es dar puños, ¿cierto? Ni patadas. ¿Sí? Pelear para buscar la presencia del Señor es humillarnos delante de Él. Y a pesar de que nos sintamos cansados en nuestro cuerpo lleno de pecado y de maldad, porque eso es lo que hace que nosotros no podamos entrar en una adoración preciosa y poderosa, les digo, y así como hablábamos el viernes, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de ese tiempo en donde estamos con gozo, donde levantamos las palmas, dice la palabra del Señor que en medio de las alabanzas Él está ahí. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos enfermedades. Oremos, alabemos al Señor. Esta es una cosa impresionante, ¿sí? Entonces miren en Getsemaní el Señor cómo estaba por nosotros y cómo le tuvimos nosotros menospreciados. Ni siquiera los mismos apóstoles que duraron tanto tiempo con Él estuvieron allí ni tan solo una hora, ¿sí? Ni una hora. ¿Y Él por qué lo estaba haciendo? ¿Él era pecador? No. ¿Jesús había cometido algún pecado alguna vez en su vida? No. Nada, cero, por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, sigamos en la lectura. ¿En qué versículo íbamos? 40, sí. Dice 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dice también, cuando leíamos ahorita, que él estaba angustiado en gran manera. Yo les digo una cosa, ¿hemos sentido angustia en nuestras vidas? Sí. ¿Hemos sentido ansiedad, depresión? Entonces digo, mire, aquí está la prueba de que el Señor Jesucristo también estuvo angustiado. Por un motivo diferente a los que muchas veces nos angustiamos. Nosotros nos angustiamos por cosas terrenales. Por dinero, por enfermedad, por cambios en nuestras vidas, por situaciones que son, miren, para Dios,
El Señor estuvo tan angustiado a tal punto que él cuando oró allí en Getsemaní sudó sangre. O sea, ¿cómo sería la angustia tan impresionante que tuvo? ¿Sí? Pero él vivió todas esas cosas para que nosotros ya no andemos más en eso, para que en nuestra vida haya libertad por completo en todas esas circunstancias, en todas esas angustias, en todas esas depresiones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso y le dan un aplauso al Señor en esta hora? Vamos a mirar ahora en el capítulo 27, versículo 32. ¿De Mateo? Sí, ahí mismo en Mateo. 27, 32. Entonces, Dios nos ayuda a romper las cadenas, ¿verdad? Amén. En esa cruz Dios puso a Jesús por nuestros pecados y a su Hijo por nuestras vidas. Ellos pusieron esas cosas, hicieron esas cosas tan terribles. Vamos a mirar el versículo 32, entonces, el capítulo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Amén. Versículo 43 dice: Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Allí vino el momento entonces de la muerte. ¿Qué vemos aquí? El Señor oró por nosotros, el Señor fue latigado por nosotros. A pesar de que Él estaba latigado, lo hicieron llevar la cruz también, ¿cierto? Y lo que leíamos ahorita, le pusieron una persona para que le ayudara a cargar la cruz. Era una cosa imposible después de tanto dolor y después de tantas cosas terribles, que Él llevara la cruz hasta el lugar, ¿verdad? Pero el momento más terrible es cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un momento supremamente tenaz, terrible, porque el Señor siempre había estado con Jesús, Dios Padre siempre estaba con Jesús. Él oraba, él todo el tiempo le obedecía, ¿verdad? Así lo dice su palabra. Él todo el tiempo hacía lo que Él decía: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Yo me complazco en Él, óiganlo a Él. Se escuchó la voz desde el cielo, ¿sí? Cuando Él fue bautizado, ¿cierto? Y dijo esas palabras.
La gente que estaba allí lo escuchó, dan testimonio de eso a través de la palabra, ¿cierto? Y en ese momento dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Por qué lo abandonó en ese momento? Por el pecado. Porque Él cargaba todo ese pecado de nosotros. Todo lo que ha hecho Yurán, todo lo que ha hecho Jorge, todo lo que ha hecho Esperanza, todo lo que ha hecho Ramírez. Cada uno de nosotros. Él llevó aquí todo ese pecado. Y entonces el Padre salió. No puede beber el pecado. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Verdad? Entonces, miremos. Miremos que este es el momento más terrible. Y en ese momento terrible, Él y Dios el Padre se separan. Él derramó allí toda su sangre. Jesús derramó allí en la cruz toda su sangre. Y el derramamiento de esa sangre lleva consigo la misma vida de Dios. O sea, esa sangre que fue derramada allí no fue cualquier sangre. Es la misma sangre de Dios. ¿Sí? La sangre es el lugar de encuentro. La cruz es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esto es lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. ¿Sí? Él estaba haciendo el sacrificio por nuestros pecados y derramó toda su sangre. A tal punto que cuando Él estaba allí crucificado, le colocaron la lanza en el costado, ¿verdad? ¿Y qué salió de allí? Ya no tenía sangre, ya salía solamente el agua, lo que queda, ¿sí? Dice, Él estaba haciendo el sacrificio por nuestros pecados y derramó toda su sangre. Ahora bien, cuando uno da su sangre, eso quiere decir que está dando su vida, ¿cierto? Como mirábamos ahorita hace un momento. La sangre, toda la sangre de Dios, o sea que Dios dio su vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa la vida de Cristo, ¿sí? Mi hermano, yo le digo, no se vaya a dejar distraer por este último punto, por estas últimas cosas que vamos a ver, ¿listo? Por favor. La cruz y la resurrección de Cristo ofrecen el perdón de pecados, ¿cierto? Hay tres cosas fundamentales que nos está ofreciendo Dios. Es un regalo, es gratis, ¿sí? Y tenemos muchas veces que rogarle a la gente para que lo coja, para que lo entienda, ¿sí? Dice uno, ofrece el perdón de pecados. Dos, ofrece una nueva vida, una vida transformada, una vida libre, una vida de paz, porque dice la palabra del Señor que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y tercero, ofrece la vida eterna. O sea, no solamente nos dice, mire, usted hizo cantidad de cosas en el pasado, ¿sí? Usted pudo haber hecho hasta lo más horrible de lo horrible, ¿sí? Pero ahí está el Señor diciéndole ahora, en este momento, ¿sí? Le voy a dar una vida nueva, ¿sí? Yo no estoy diciendo con esto que no vayamos a volver a tener dolor, ni sufrimiento, ni nada de esas cosas, no. Pero cuando nosotros, como decía ahorita, cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entendemos las cosas de la manera de Dios, en la manera de Dios, no como nosotros, como nuestra humanidad, no con nuestra problemática que podamos tener, ¿sí? Y adicional a eso, no solamente una vida chiquitica, mire, cortica. ¿Cuánto es la vida del hombre? Dice la palabra que son 70 años, máximo 80, ¿cierto? Y hay personas que duran más tiempo, bueno, pues chévere, ¿no? Pero mire, es una vida llena de aflicción, de tristeza, ¿sí? Para muchas personas, de dolor, ¿cierto? Sin embargo, Dios nos está prometiendo que Él quiere darnos una vida nueva, ¿sí? Pero más grande que todo eso, la vida eterna. La vida eterna, entienda, significa más allá, mucho más allá de 70 años, mucho más de 80 años. ¿Hace cuánto tiempo vino el Señor Jesucristo a la tierra? 2000 años. Y entonces hoy podemos decir a dónde queremos pasar esa eternidad, en dónde queremos estar.
Si la paga del pecado es muerte, separación de Dios, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aceptemos, entreguémonos, ya no batallemos más en nuestras fuerzas, ya no batallemos más en las cosas que tenemos nosotros mismos. Y miren, yo les digo una cosa, yo no estoy diciendo esto solamente para ustedes, o sea, solo Dios sabe que a mí también me está hablando el Señor en esta hora. Él mismo está hablando en esta hora estas cosas. No hay ninguna otra forma de salvación sino a través de la cruz de Cristo. Es muy importante que entendamos esto. No nos vamos a salvar a través de ninguna otra cosa. No hay nada más sino la sangre de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Vuelvo y lo repito y espero que se los meta en lo profundo del ser estas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El único camino a Dios Padre es a través de Jesús, su Hijo. ¿Sí? Hablábamos ahorita, ¿por qué Jesús? ¿Por qué no puede ser un santo? ¿Por qué no puede ser otra persona? 100% ¿qué? Hombre. 100% ¿qué? Dios. Exacto. Es el único que puede ponerse, es el único que puede llevar todo lo que es esa reconciliación con nuestro Padre, ¿sí? Amén. Es el único que nació en este mundo sin pecado, pero Él es justo. Y cuando nosotros venimos a Él nos pone las ropas de esa justicia. ¿Sí? Nosotros no somos por nuestros propios méritos ni justos ni santos ni nada de esto. Venimos a Él y Él coloca como unas vestiduras de justicia, de santidad. Amén. Sí, lindo, ¿no? Precioso. Dice, Dios ya no ve nuestros pecados, ya no ve nuestro corazón, Él ve a Jesús, Él ve a través de Jesús nuestras vidas. ¿Sí? Miren, hay muchas cosas que nosotros podríamos estudiar acerca de la expiación, de la sustitución que el Señor hizo por el pecado, muchas cosas, ¿sí? Y muchas veces de pronto con nuestra mente terrenal no lo podemos entender, ¿sí? Y no quiero de pronto que veamos como que, pero no lo entiendo, pero como que no me llega. No, miren, se trata de fe. Se trata de que nosotros creamos en Él. Así no entendamos muchas veces las cosas que pasan, no entendamos muchas veces las cosas que ocurren, ¿sí? Entendemos entonces que debemos creer. Y cualquiera puede creer. Cualquiera. ¿Qué se necesita para creer? Tener vida. Nada más. Puede ser una persona, puede ser sordo, puede ser ciego, puede ser una prostituta, ¿cierto? Puede ser un pedófilo, puede ser un satanista, puede ser el que sea, puede ser el más malo de los malos, como les decía yo ahorita, el que ha cometido infinidad de pecados. Pero dice aquí que cualquiera puede creer. Una persona mayor puede creer, una persona que está postrada en una cama, que de pronto le han dicho que ya no tiene ninguna oportunidad de vida, puede creer. Y una persona joven puede creer. Amén, podemos creer, ¿verdad? Y esa palabra creer significa no solamente decir, ay, sí, yo creo en Dios, porque dice también su palabra que los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Y nosotros muchas veces decimos que creemos, pero somos tan folclóricos con las cosas de Dios, tan irrespetuosos, perdónenme que lo diga de esa manera, pero de verdad, o sea, es impresionante. La palabra creer significa compromiso. Amén. Compromiso. Comprometo mi vida totalmente a Él, me entrego por completo a Él. ¿Sí? Jesucristo desde la cruz dice, yo te salvaré, yo te perdonaré, yo te cambiaré, yo te haré una nueva persona si vienes a la cruz de Cristo con arrepentimiento y fe. Arrepentimiento lo veíamos ahora, diciéndole, Señor, perdóname por mi pecado, perdóname por esas cosas que hice en el pasado, Señor, perdóname por los pensamientos, como hablábamos ahorita, que estamos teniendo en este punto, en este momento, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos por el camino del arrepentimiento,
El arrepentimiento es cambiar. El arrepentimiento es que lo que está en medio de nuestra voluntad, ¿cierto? Dejar de hacer lo que no es agradable a Dios. Cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo que hacemos todo el tiempo. Para cambiar nuestra manera de vivir y apartarlo de nuestros pecados y volvernos hacia Jesucristo y decir: Señor, somos pecadores, te necesitamos tu perdón, Señor, y nosotros sabemos que tú eres el único que puedes cambiarnos. A pesar de nuestra rebelión, a pesar del rechazo que nosotros hemos tenido hacia Dios, porque muchas veces le hemos rechazado. Muchas veces, cuando se nos va y se nos da la palabra de parte del Señor y no lo hacemos, estamos rechazando al Señor, ¿cierto? Muchas veces lo hemos rechazado en mil formas, todos los días, ¿sí? Pero a pesar de nuestra rebelión y de nuestro rechazo, Dios